Bueno, si avanzamos en la presentación un poco, mis datos ya los tenéis, pero sí que hay un pequeñito detalle que yo quería comentar porque es un fallo que yo estoy empezando a ver que mucha gente tiene, que es que piensa que la tecnología educativa es software educativo. La tecnología educativa es una disciplina que se enmarca dentro de la didáctica. De hecho, en el grupo de investigación de tecnología educativa de la Universidad Pública, la Universidad de Murcia, en la que yo trabajo y soy funcionaria, nosotros lo que hacemos es enmarcarnos dentro de la didáctica y ver cómo incorporar los distintos recursos en la enseñanza, tanto los que son analógicos, por así decirlo, como los digitales. La tecnología educativa existe mucho antes que las TIC. Teniendo en cuenta eso, si avanzamos un poquito más como investigadores y como pedagogos, etcétera, pues estamos recibiendo muchísimas cuestiones porque ahora mismo pues hay un debate social muy polarizado, que yo creo que responde y refleja también un poco la sociedad en la que vivimos, en la que tienes que tener una opinión totalmente segmentada en un sentido o en otro, no te puedes mover en una escala de grises. Entonces, claro, las familias con las que trabajamos, los docentes también, nuestros compañeros, encuentran todos los días en las noticias este tipo de mensajes que dicen que estudios neurológicos detectan cambios estructurales en el cerebro de los niños por alta exposición a las pantallas. Yo creo que si buscamos la evolución del concepto pantallas a lo largo del tiempo, veremos que ha aumentado exponencialmente porque además es muy curioso que se suele generalizar y se suele hablar de pantallas como un ente abstracto, maligno, ¿no? Que viene a perseguirnos sin tener en cuenta que las pantallas son muchas cosas, desde la televisión a un teléfono móvil a muchas cosas. En La Vanguardia, por ejemplo, sus amigos le han dejado de lado, se siente solo y se habla mucho de adicción a las pantallas, concepto que de por sí pues no hay consenso científico tampoco, se considera que es mejor hablar de uso problemático, etcétera. Y luego pues el concepto de cretinos digitales, que a mí me resulta fascinante, y el otro día escuchando a un compañero fantástico que es José César Perales, que es catedrático en la Universidad de Granada, comentaba algo muy interesante, que es si nos atreveríamos a llamar cretinos a otro segmento de edad que no sea la adolescencia, como pues el colectivo de la tercera edad, ¿no? Parece que por ser jóvenes o adolescentes pues podemos básicamente insultarlos. Si avanzamos un poquito más, veremos que es muy curioso porque sin menospreciar los riesgos que tiene la tecnología, porque quiero que quede muy claro que evidentemente no podemos comparar el cine o la televisión con lo que supone Internet, porque Internet básicamente refleja todo lo bueno y lo malo que tenemos como sociedad, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas a través de las herramientas. Por lo tanto, la tecnología, el uso de la tecnología incluye unos riesgos que tenemos que afrontar como sociedad y yo creo que incluso como adultos somos conscientes de todos esos riesgos que existen. Pero sí que es cierto que a nivel educativo es muy curioso porque siempre ha habido como sociedad y el sistema educativo siempre ha tenido ese tira y afloja, ese debate entre la tecnología, cómo utilizarla, cómo no utilizarla. Y encontré esta imagen que me resultó muy representativa de las misiones pedagógicas utilizando el cine. Fue muy revolucionario porque sabéis que iban pues por distintos lugares y utilizaban mucho el teatro, bibliotecas portátiles, por así decirlo, y también usaban mucho el cine. De hecho, Carmen Conde, que es una pedagoga de aquí de Cartagena, de donde yo soy, hablaba de la importancia de utilizar el cine como un mecanismo que permitía acercar realidades que en aquel momento eran inimaginables a los niños y a las niñas y la necesidad de adaptar el contenido del cine a esas edades. Si continuamos podemos ver que al mismo tiempo y en los mismos años en los que se estaba hablando de esa importancia del uso del cine, también se planteaban este tipo de titulares en el que dice que las películas pues están causando problemas de lectura y de hecho culpa al cine, a la televisión y a la radio. Los niños cada vez leen peor. Hay un aspecto social en el que consideramos que todas las generaciones que
las siguientes a nosotros pues van a ser peor, van a leer peor, cada vez hay peor nivel. Este tipo de discursos no son neutrales, tienen una intención para justificar después también determinadas intervenciones en los sistemas educativos, y de eso tenemos que ser conscientes. Pero me resulta muy curioso porque evidentemente, salvando la distancia, sabiendo que la tecnología no es neutra, que los riesgos que tenemos hoy en día son absolutamente brutales, sí que llama mucho la atención que a lo largo de la historia podemos ver estudios científicos y podemos ver muchísima información acerca de cómo las distintas tecnologías nos causaban daños cerebrales, incluso viajar en automóvil decía que podía cambiar la estructura del cerebro, y después, posteriormente, pues hemos ido viendo o se ha ido matizando esa visión. Si continuamos, podemos ver que esto lo que subyace es un poco la idea del pensamiento mágico en educación, ¿vale? Es algo que yo quiero introducir y que es bastante importante. A principios de siglo considerábamos que por poner una pizarra digital los niños y las niñas iban a aprender solos en infantil y primaria, que fue donde se empezó sobre todo con este tipo de tecnología, y ahora nos están diciendo que quitando las pizarras digitales en infantil y en primaria, pues se van a resolver todos los problemas. Y aquí hay un componente que no nos hemos planteado, que es que nadie dice, bueno, ¿y qué se han hecho con esas pizarras digitales, ¿no? Porque la clave, como dice este artículo, es que durante muchos años hemos puesto la herramienta por delante de la educación, ¿vale? Como decía, la tecnología educativa se enmarca en la didáctica y desde hace muchísimos años hay una serie de principios que son como los mandamientos, ¿no?, que nosotros planteamos en investigación, que es que la estrategia didáctica es clave, que el docente no tiene que decir voy a hacer un podcast y entonces llevarte todo el proceso educativo a la realización del podcast, sino que tiene que decidir qué competencias quiere trabajar, si quiere trabajar la oralidad, si quiere trabajar un enfoque más memorístico, un enfoque más activo, qué objetivos tiene. Y luego la tecnología es una caja de herramientas en la que un día puedes escoger una, otro día puedes escoger otra, ¿no? Y el problema es que hemos considerado que hemos puesto las TIC, lo que son las herramientas, por delante. Se ha asumido que por incorporar una tecnología ya se iba a aprender, y eso pues ahora ha supuesto problemas porque como los problemas son didácticos, en vez de afrontar la parte didáctica, lo que estamos haciendo es retirarla, perjudicando a la igualdad de oportunidades, y asumir que ahora todo va a ir bien porque hemos quitado la tecnología. Y mientras tanto tenemos a los jóvenes yendo a escanearse el iris a centros comerciales, que son datos que se van a usar para entrenar inteligencia artificial. Es decir, les estamos diciendo que apaguen los teléfonos móviles en el instituto, pero luego ellos viven en una sociedad que es digital y no estamos preparándoles para ello. Eso se puede hacer sin tecnología, porque hay una parte que es de sentido común, de pensamiento computacional desenchufado, un montón de cuestiones de ese tipo, pero en algún momento también necesitamos incorporar esas herramientas dentro del proceso educativo para que sepan cómo manejarse con ellas. Es algo que es absolutamente elemental. Pero eso es algo también, si pasamos a la siguiente diapositiva, que sucede siempre en educación. Es decir, en educación estamos acostumbrados a escribir algo en un papel y considerar que entonces mágicamente todo el sistema va a cambiar. Pasa con las reformas educativas. La LOMLOE plantea un modelo competencial, un modelo inclusivo, un modelo que parte de situaciones de aprendizaje, y asumimos que por escribirlo en un papel y no invertir más recursos como deberían invertirse en el sistema educativo, los docentes van a saber plantear ese cambio, que requiere un cambio relacionado con la visión educativa. Es decir, sabemos que una de las cuestiones más fundamentales que nos están abordando es que para innovar o para cambiar o para hacer cualquier cosa es fundamental contar con la opinión del profesorado y que las reformas sean de abajo arriba, no de arriba abajo. Y sobre todo, si queremos provocar un cambio de arriba abajo, lo que tenemos que hacer es acompañamiento, formación, recursos, porque las actitudes del docente son fundamentales. El docente que no tenía muchas ganas de incorporar la tecnología, ahora tiene el escenario perfecto para decidir no utilizarla, y aunque tengamos la competencia digital en el currículum, hay centros en los que se ha trabajado y centros en los que no, y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Si avanzamos, podemos ver además que resulta muy interesante reflexionar sobre cómo se ha incorporado la tecnología en las escuelas.
Primero, cuando nos dicen que la escuela está totalmente digitalizada, creo que hay que ponerlo un poco en cuestionamiento porque hay muchísimas realidades. Por un lado, solo hay que ver la cantidad de libros de texto en papel que se siguen vendiendo, la cantidad de licencias de libros de texto digitales que se siguen vendiendo y se ha producido lo que se llama o lo que hemos denominado una plataformización de la digitalización. Me lo voy a explicar para que no quede demasiado pedagógico. Cuando comienzan los procesos de incorporación de las tecnologías en el aula, es muy curioso porque son los docentes más innovadores, y abro un pequeño paréntesis porque es interesante saber que mucha de la investigación que tenemos dice que los docentes que son innovadores tienden a utilizar más las tecnologías porque ven la oportunidad de cambio, ¿no? con estas tecnologías. Cierro paréntesis. Cuando comienza a incorporarse la tecnología, estos docentes que tenían ganas de cambiar, que a veces en su claustro presencial no encontraban el sitio en el que hacerlo, encontraban incluso un poco rechazo, empiezan a colaborar con otros docentes en Internet y es un movimiento descentralizado. Evidentemente hacen uso de recursos, algunos libres, otros privados, de distintos tipos de materiales, pero son ellos los que tienen la toma de decisión y diseñan las tareas lo suficientemente enriquecedoras para luego ver qué tecnología utilizan, y hay proyectos fantásticos, que os comentaré algunos al final, que, que evidencian que la tecnología se puede usar bien. Cuando se produce ya la ampliación de la digitalización en los últimos años y sobre todo pues impulsada por esa situación tras el COVID en el que nos dimos cuenta de todas las carencias que tenemos, por esa necesidad de ofrecer recursos y distintas vías y por esa concepción que algunos tienen del sistema educativo, en muchos centros se ha tendido, y por parte de mucho profesorado se ha tendido a recoger todo en una plataforma, a que me diera un servicio todo cerrado y a meter el libro de texto en un portátil. ¿Por qué? Porque un cambio metodológico, si tú llevas 20 años trabajando con libros de texto, fundamentalmente incorporas poco otro tipo de recursos, un cambio que suponga plantear un proyecto a través de tecnología es muy complicado. De hecho, habría que empezar incluso planteando un proyecto primero sin tecnología, luego viendo cómo podemos incorporar la tecnología. Entonces, ante esa, hay de todo tipo. Hay gente que sí que tiene ganas de cambiar, pero no tiene tiempo. A veces las administraciones no han sabido gestionar bien estos cambios y han asumido que por incorporar las licencias de libro de texto ya eso era digitalización. De hecho, hay normativas autonómicas en las que se consideraba que un centro digitalmente competente era un centro que tenía portátiles por estudiante, y se hablaba de licencias de libro de texto. Entonces, no es que los libros de texto sean malignos, porque no es la cuestión, pero sí que es cierto que si tenemos un recurso como un portátil y lo que hacemos es memorizar, hacer que los niños lean de una pantalla y hacer los ejercicios, pues ha supuesto un problema. Ese problema las familias lo ven y se muestran reacias a ese proceso de digitalización, que es lo que está sucediendo. Si avanzamos además, veremos que, como decía, y es algo que es muy curioso porque igual que otras cuestiones educativas están absolutamente partidizadas, ¿no? y politizadas en el mal sentido de la palabra. La educación es una cuestión política, pero a veces hay cosas que se han usado como arma arrojadiza. Es curioso porque en esto hay poco consenso en educación, pero aquí tanto izquierda como derecha como todo el mundo ha planteado que digitalizar ha sido malo y que ahora hay que quitarlo. Y me resulta muy curioso que no hay una reflexión tampoco sobre cómo lo hemos hecho desde las distintas políticas educativas autonómicas. Este es un ejemplo de la región de Murcia, bueno, esta captura de pantalla está sacada del blog del profesor Jordi Adel, que hace ya más de 10 años planteaba que la imagen de la derecha que estaba difundiendo la comunidad autónoma de la región de Murcia no distaba mucho de la imagen de la izquierda, y que se consideraba que digitalizar era meter un portátil. De hecho, era la época del programa Zapatero de Escuela 2.0, en el que el mayor debate que tenían era que los portátiles podían causar miopía o no causar miopía, y de nuevo la parte didáctica se obviaba en todo tipo de cuestionamientos. Si avanzamos un poquito más, podemos ver que esto era un plan de digitalización que está sacado de un blog, y como podéis ver se consideraba que
lo que teníamos era que sustituir la pizarra de tiza por una PDI, pero la mesa del profesor se sigue manteniendo, la silla, y cada estudiante tiene un portátil. Evidentemente, con una pizarra digital y con un portátil podemos hacer muchas cosas, pero si lo que estamos es cambiando una pizarra por otra y cambiando un material por otro y hacemos lo mismo, pues al final es una innovación tecnológica, pero no hay un cambio, no hay una innovación real a nivel educativo. Y de hecho, si avanzamos, yo creo que esto va a volver a pasar. No me gusta ser muy pitonisa y espero equivocarme, pero el programa Escuela 4.0, en el cual se está invirtiendo muchísimo dinero ahora mismo también en las comunidades autónomas, yo ya estoy encontrando gente que habla de que va a quedar en un momento extra que te llevas a los niños a programar, a aprender a usar el robot, a jugar, como teníamos las aulas, y incluso con el tema de la IA, en vez de plantear cómo podemos alfabetizar a los estudiantes para entender el mundo de la IA y cómo pueden crear ellos recursos con IA y cómo hacer un uso ético de la IA, estamos ya planteando que ellos no la tienen que usar, los docentes sí. Eso es algo que también suele pasar en el sistema. Tratamos de regular y gestionar en los estudiantes, pero no nos planteamos cómo lo usamos los docentes. Y se está empezando a hablar ya de libros de texto digitales con IA, que personalicen el contenido y que vayan dando clase. Entonces, claro, cuando me dicen el docente va a ser sustituido por una IA, bueno, ¿qué tipo de docente eres? Si sigues considerando que tú lo que tienes que hacer es impartir un contenido, ya no es la IA, sino que un vídeo hace tiempo te superó. Entonces, me temo que este programa Escuela 4.0 se termine convirtiendo en otra vuelta de tuerca, que tratemos de meterlo bajo el paradigma del modelo instruccional que tenemos en algunos sitios y que vuelva a fracasar. Y de hecho, si avanzamos, me resulta muy curioso porque yo misma en 2015, hace 10 años, yo ya comentaba que no hay que demonizar las editoriales, sino repensar nuestro papel como profesionales de la educación. Las TIC en este aspecto nos ofrecen infinitas posibilidades, pero hay que tener cuidado, porque hablar de libros de texto digitales que los alumnos pueden leer en una tablet no implica una innovación docente. Innovar es hacer algo nuevo, algo distinto, dar una respuesta distinta. Y si avanzamos una más, eso es algo que ha pasado con las aulas del futuro y es un caso que me resulta súper curioso porque pone en evidencia los problemas didácticos que tenemos. Las aulas del futuro, supongo que las conocéis, es un proyecto que viene de un proyecto europeo en el que se habla de cómo el espacio facilita el debate en torno a cómo hay que dar clase, es decir, el espacio influye en la metodología. Entonces se plantea para trabajar proyectos con tecnología que se pueden hacer a través de distintos rincones de trabajo. Interactúa, desarrolla, crea, explora, presenta. Vemos distintos rincones de trabajo y si os dais cuenta es un enfoque de trabajo muy parecido al que sucede en las aulas de educación infantil, que trabajan por rincones. Esto requiere un cambio metodológico brutal, porque parte del diseño previo de qué van a hacer los grupos de estudiantes en cada uno de los rincones, ir supervisando el trabajo, tratar de que haya codocencia, que haya otro compañero o compañera contigo en el aula que te ayude. Suelen tener bastante autonomía los estudiantes. Entonces, cuando yo he trabajado con los centros para que utilizaran el aula del futuro, más allá de la foto de rigor que todos nos hacemos, porque es muy bonita y queda muy espectacular, me he dado cuenta que el problema era didáctico, de no entender cómo poder trabajar con estudiantes que ya no tenías 25 estudiantes sentados delante de ti, sino que los tenías de manera autónoma moviéndose. Y es muy curioso porque si las docentes de infantil con estudiantes de 3 años son capaces de trabajar así, creo que deberíamos reflexionar que en primaria y secundaria, incluso en la universidad, en muchos lugares, deberíamos ser capaces de trabajar así. Y poner en evidencia estas aulas y mirad que estas aulas están llenas de tecnología, porque suele haber estudios de grabación, de podcast, de vídeo, robótica. Pero fijaros que los problemas son didácticos. Cuando no sabemos usarlas bien, se pone en evidencia que las cuestiones que tenemos que solucionar son educativas, son de cómo trabajamos con la tecnología, no de la herramienta en sí. Y bueno, si avanzamos un poquito más, yo quería en la segunda parte de mi intervención hablar un poquito sobre cómo se investiga sobre tecnología en educación. Si avanzamos un poco más, podemos ver que el planteamiento es que nos movemos en un mundo en el que entendemos que investigar es lo que se hace en un laboratorio. Evidentemente, las ciencias experimentales utilizan experimentos,
o cuasi experimentos que nos ofrecen un tipo de evidencia que es absolutamente necesario. Pero es que la educación es una ciencia social. No podemos entender las aulas como si fueran laboratorios, ¿de acuerdo? Porque el control de las variables es complicadísimo. Tú puedes tratar de establecer correlaciones, asociaciones y ver, por ejemplo, cuando prohíbes el móvil, ha bajado el acoso escolar. Vale. Y hay una correlación, significa que una variable aumenta, baja y la otra lo hace igualmente. Pero es que no puedes establecer causalidad, es decir, a lo mejor pasó en una comunidad autónoma que hubo un programa muy potente contra el acoso escolar, entonces, ¿ha sido el programa contra el acoso escolar o ha sido el uso del móvil? Es decir, es muy complicado controlar todas las variables porque hay una variable fundamental en la educación que es el contexto. Cuando nosotros, por ejemplo, mandamos deberes a nuestros alumnos para casa, no es lo mismo si el niño o la niña tiene apoyo de sus familiares, de si se preocupan, lo apuntan a una academia, les ayudan a hacer los deberes, a si tiene que pasar la tarde con 7 primos y sus abuelos porque sus padres trabajan y nadie les puede ayudar. Entonces, ¿podemos decir que mandar deberes, los deberes favorecen el rendimiento? Pues podemos decirlo, pero es que lo que tenemos es que entender el contexto social. Para eso existen los métodos cualitativos y la investigación-acción. Y esos métodos ofrecen evidencia que es tan fundamental como la de los métodos experimentales. Y no la tenemos en cuenta y la despreciamos. Yo siempre digo de broma que los pedagogos no llevamos pata blanca, pero que investigamos tanto desde enfoques experimentales como desde enfoques cualitativos y que las evidencias todas son tan importantes como las de cualquier método. Entonces, además, estamos en un momento en el que la neurociencia pues está muy de moda y claro, conocer el cerebro, el funcionamiento del cerebro es fundamental, pero esto no es la única vía ni es la más científica. No podemos plantear todo el discurso educativo a partir de la dopamina, de las conexiones cerebrales. Por supuesto hay que estudiarlas, pero en educación y sobre todo en didáctica hay que entender algo más, los factores culturales, sociales, políticos, etcétera. Si avanzamos un poco más, iba a poneros 2 ejemplos y terminar con algunos ejemplos positivos sobre todo este asunto. Uno es un estudio que salió hace poco, que vimos por todos sitios, que planteaba que las pantallas dañan el cerebro y además los titulares eran las evidencias ya absolutamente certeras de que las pantallas dañan el cerebro. En este sentido, si vemos la siguiente diapositiva, podemos encontrar algo muy interesante, que es que no sé si se ha... vale, perdona, pensaba que se había cortado. Lo que estaba comentando, me resulta fascinante cuando salen titulares, ya lo he cogido como una especie de hobby, irme a los estudios, leerlos y ver qué hay detrás y ver si realmente ese riesgo está, porque yo soy científica y la ciencia cambia y en algún momento pues esto puede cambiar y puede surgir ese gran riesgo y esa evidencia irrefutable. ¿Qué te encuentras? Pues bueno, te encuentras, la mayor parte de la evidencia que hay son estudios basados en autoinformes. Es decir, en este caso se preguntó a las familias en un cuestionario que se llama ScreenQ, en el que si vemos las preguntas, se le pregunta a las familias para qué usa el menor las pantallas, de manera general, para juegos, para ver contenidos. Si os dais cuenta, es todo uso pasivo. Juegan, ven contenidos, pero en ningún momento te preguntan, pues las usa para aprender, las usa para comunicarse con los amigos, busca información, trabajamos aspectos educativos, todo eso no se pregunta. Se pregunta qué uso se hace desde una perspectiva básicamente pasiva. Y luego se realizaron escáneres cerebrales y se vio que había asociación entre los que habían indicado horas, porque además algo muy común en este tipo de experimentos es que se trata de pensar siempre en números, horas, edades, y se habla muy poquito de los usos. Y se había encontrado una asociación. El propio artículo dice que, 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 que no se pueden establecer conclusiones certeras porque cuando se metían otras variables, como el índice, el nivel socioeconómico u otros factores, esas asociaciones ya no eran tan claras y el estudio se hizo en 47 niños de 3 a 5 años. Entonces, ¿es un estudio interesante? Sí, interesantísimo. ¿Es la evidencia absoluta de que las pantallas dañan el cerebro? No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el sensacionalismo con el que planteamos esta información, ¿vale? Otro ejemplo, que es el siguiente que vamos a ver, es el ejemplo 2 de que salió la noticia de que los estudiantes que usan poco la tecnología llevan medio curso de ventaja respecto a quien lo hace todos los días.
Esto fue curiosísimo porque en la siguiente diapositiva podemos ver también lo que considera PISA, que es uso de la tecnología. Es decir, estas son las preguntas que el informe PISA plantea, después de hacer las pruebas, plantea una serie de preguntas contextuales y unas de ellas son sobre el uso de la tecnología. Y te dice, ¿cómo? Le pregunta, o sea, de nuevo estamos hablando de autoinformes, ¿vale? Que en educación todos investigamos con autoinformes, pero tenemos que tener en cuenta que son autoinformes. Sabemos que eso no tiene por qué representar la realidad. Pero bueno, se les pregunta por si chatean en el centro, si usan el correo electrónico, si navegan por internet, si descargan, suben o consultan material de la página web. O sea, básicamente es un enfoque absolutamente tecnocéntrico. Aquí se entiende que utilizar la tecnología en la educación es utilizar el correo electrónico, navegar por internet, descargarte deberes del campus virtual, subir los deberes al campus virtual, usar el ordenador del centro para hacer trabajo en grupo, comunicarse, es lo único así que hay un poco colaborativo. Pero si trabajáis en contextos de educación digital, sabéis que la competencia digital son muchas más cosas que esta. Competencia digital incluye, la tenemos súper definida, incluye un montón de vertientes. Entonces yo hacía la broma de que quizás el titular tendríamos que cambiarlo y no decir que los alumnos que usan la tecnología en las aulas llevan medio curso de desventaja. A lo mejor deberíamos decir, cuando los estudiantes, además tratar de decir que los estudiantes perciben, cuando se hace un uso técnico de la tecnología, o sea, cuando se hace un uso que no es didáctico, que no es educativo, pues hay medio curso de desventaja. Cosa que también habría que poner en cuestionamiento porque, de nuevo, pues lo que se trata es de hacer asociaciones. Se cogen las calificaciones de las pruebas PISA y, bueno, lo del medio curso y entender que eso supone que en medio curso pues también es un poco subjetivo. Con esto lo que os quiero decir, y de nuevo el problema no está en la investigación, en los compañeros que hacen estos estudios, que nos ofrecen información desde un enfoque experimental que es fundamental y que tenemos que entender. Pero ha pasado con el informe TALIS, que salió hace 2 días, que cogemos lo anecdótico, lo presentamos como verdad e irrefutable y estamos confundiendo a la sociedad y dificultando a la gente que trabaja bien con tecnología. Y era la parte en la que quería un poco terminar. Quería terminar enseñándoos, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver, porque desde el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, ante todas estas, nosotros evidentemente sobre todo hemos trabajado a nivel autonómico en la región de Murcia, porque es donde trabajamos y donde hemos podido hacer las alegaciones a las normativas que hemos hecho. Y hay una parte fundamental que podemos ver en la diapositiva siguiente, que yo creo que es muy interesante, que es el tema del principio de precaución. Algo que me fascina de todo este debate, lo podemos ver en la diapositiva siguiente, el tema del principio de precaución, es que cuando esto se medicaliza y se plantea como un problema de salud pública, cosa que no es así, porque la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, actualizó sus recomendaciones en 2025 y dijo que no podíamos establecer ese marco tan problemático que se está planteando, que los problemas dependen del contexto, que hay una relación entre la salud mental y el mal uso de la tecnología en el que parece ser que no se sabe, ¿no?, qué fue antes, si son las personas cuando están deprimidas, por ejemplo, las que utilizan más y peor estos dispositivos. Bueno, que no se podía generalizar, que había que empezar a investigar en los porqués. Y de hecho, cuando se incluyen elementos contextuales, por ejemplo, se dice que ver una pantalla tiene problemas de lenguaje en los niños, pero cuando las familias educan y tú haces covisualización y hablas de lo que está pasando en la pantalla, ese riesgo ya desaparece. Por lo tanto, lo que sabemos es que la educación funciona. Cuando se habla de que hay un riesgo y que hay un problema de salud pública, cosa que ya el enfoque es erróneo, estamos generalizando y planteando algo bastante mal. Es decir, en el contexto educativo, la tecnología suele estar mediada por objetivos pedagógicos. Si además pensamos dónde tenemos los riesgos ahora mismo a nivel social, parece ser que la investigación nos dice que el mayor debate lo tenemos en las redes sociales y en el uso de los móviles. Y eso está regulado. En los centros educativos no les creamos cuentas en TikTok, no les damos un teléfono móvil y de hecho los móviles ya se podían regular bajo la autonomía de los centros y ahora además están también más prohibidos. Por lo tanto, claro que tenemos que tener un principio de precaución, pero tiene que ser contextual y a partir de una evidencia suficiente. No podemos directamente decir
que hay que prohibir todo. Si ahora mismo vemos que hay riesgos con las redes sociales, pues evitemos el uso de determinados patrones negativos que se asocian a las redes sociales en aplicaciones educativas, por ejemplo. Pero no digamos que ya hay que quitar toda la tecnología porque estamos friendo el cerebro de los niños. Y en ese sentido yo voy a comentar tres cosillas rápidas, voy a ir muy rápido en esta parte final. Escribí en junio este artículo porque creo que tenemos que empezar a construir relatos en positivo. Creo que nos han marcado un debate en el que nosotros estamos intentando decir y defender la valía educativa y creo que lo que tenemos es que rescatar estas prácticas tan positivas que hay, que tenemos a lo largo de las distintas regiones de España. Tenemos un montón de prácticas y docentes que han trabajado bien. Tenemos, y podemos continuar, proyectos que hemos abandonado como la Quest Quest. Yo no sé si os acordáis algunos de la Quest Quest que se pusieron súper de moda a finales de los 90. ¿Por qué hemos abandonado estrategias didácticas como la Quest Quest que ayudan a los estudiantes a buscar y a gestionar información online y que hoy podríamos hacer a través de recursos de todo tipo? ¿Por qué hemos abandonado proyectos, y lo podemos ver en la diapositiva siguiente, como callejeros literarios, donde estudiantes de distintas comunidades autónomas hacían itinerarios en Google Maps buscando pues la calle Cervantes o callejeros científicos, la calle Ramón y Cajal, buscaban información, compartían esos callejeros con otros? Es decir, estos proyectos existen y lo que tenemos es que demostrar que la manera adecuada de trabajar la tecnología es esta, de manera didáctica. De hecho, tenemos que pelear, podemos ver en la página, en la diapositiva siguiente, por tener a los estudiantes no solo como usuarios pasivos. Tampoco tenemos que demonizar ahora el ponerle un vídeo de YouTube a los estudiantes en un momento determinado, no pasa nada. Pero sí que es cierto que quizás cuando la hemos incorporado, la tecnología la hemos incorporado desde ese uso pasivo, es decir, las pizarras digitales en infantil, ¿para qué las hemos usado? ¿Hemos hecho algo más que ponerles vídeos? Pues en algunos casos sí, en otros no. Vamos a ver qué herramientas hay que tienen ese potencial interactivo para usar la pizarra digital bien. Vamos a ver esas buenas prácticas en educación infantil que también existen, que ellos creen vídeos. Ahí las estudiantes están creando un vídeo con stop motion para contar un proyecto, ¿no? Para aprender a crear lenguaje audiovisual y entender los códigos del lenguaje audiovisual, que es tan importante en el día a día. Entonces, bueno, para terminar, yo quería comentar que estamos en un marco en el que nos estamos dejando arrastrar por este modelo de los test, de las pruebas PISA, del informe TALIS, que son cuestionarios que tienen que estar y que nos ofrecen información súper fiable, pero que no suponen la realidad del sistema educativo. Nuestro sistema educativo, como podemos ver en la última diapositiva, es diverso. Tenemos una gran diversidad de centros, una gran diversidad de claustros, tenemos que apostar por la autonomía docente. Cuando a mí me dicen prohibirían los móviles, pues yo apuesto por la autonomía docente, porque habrá centros que, por lo que sea, por el tamaño del colectivo, por la formación que hayan recibido, que consideren que sí se puede tener los móviles en determinados momentos y otros que no. Y lo que hay que hacer es acompañamiento, formación y destacar que algo muy importante que se nos olvida, y es el mensaje con el que quería terminar, que esto es una cuestión de justicia social. Para mí es muy peligroso el debate que se está planteando, absolutamente prohibicionista. ¿Por qué hay que regular? Sí, pero hay que educar. ¿Por qué hay que educar? Porque hay niños y niñas que el único sitio en el que van a poder recibir una educación digital adecuada va a ser en la escuela. Porque hay niños y niñas que le van a comprar un móvil cuando son muy pequeños y tiene que haber un sitio que iguale y que ofrezca esta igualdad de oportunidades. Y ese es el sistema educativo. Estamos culpabilizando a la escuela de problemas sociales y quitando la tecnología del único sitio en el que hay gente formada, en el que el software que se usa pues tiene que estar revisado y se tiene que ver ese que se utiliza adecuadamente, y los problemas que tenemos que solucionar son didácticos desde el acompañamiento, desde la no culpa, y huir de este momento en el que estamos familias, centros, todos viendo a ver quién tiene la culpa, ¿no? En vez de mirar hacia arriba y decir, bueno, vamos a ver cómo entre todos pues podemos educar. Eso sería realmente lo pionero, lo revolucionario y lo que nos ayudaría a generar una sociedad mejor para todos, porque prohibir y no educar no tiene sentido. Los adultos somos el mejor ejemplo de que hay gente que utiliza muy bien las herramientas y gente que no lo hace. Entonces, bueno, por mi parte nada más, agradecer pues que estés ahí al otro lado de la pantalla, aunque no vea, bueno, queda disponible para lo que necesites.